Y como lo decía Lore, finalmente los requisitos para las visitas de inspección en ambos niveles educativos propiamente son las mismas. Lo único que cambia en un sentido y en otro es el fundamento del acuerdo secretarial que los regula para tal efecto. Para lo que es de bachillerato media superior, estamos regulados por el acuerdo 450, y para educación superior traemos el acuerdo 171117, que establece los lineamientos a llevar a cabo para las visitas. En ambos casos, o sea, de la información que me permití hacerles llegar para que tuvieran un análisis y un avance del contenido y el desarrollo de las visitas, en dicho documento viene un tanto cuanto desglosado el proceso en el cual se va a llevar a cabo o se llevará a cabo por parte de la autoridad educativa los procesos de esa visita de inspección. Hay algunos puntos que, como están relacionados ahí, no necesariamente en ese orden van a ser requeridos por la autoridad educativa. Pueden cambiar, pero todos y cada uno de ellos son los que se van a revisar en ambos casos. Entonces, iniciamos con el punto principal, que es cuando llega el visitador. Va a llegar el supervisor, el inspector, la persona comisionada, que tenemos que verificar, y aquí es una parte que lo hemos visto y lo hemos trabajado principalmente para educación superior, en el sentido de que cuando llegue en el área de recepción o de registro, es importante que tengamos el dato y la identificación, y que sin que este supervisor o inspector lo tenga, lo mantengamos un momento ahí para que la gente de registro tengamos la credencial para efectos de nosotros como institución poder obtener una copia o una fotografía de esa credencial. Es un aspecto importante que no está regulado, pero que nos va a servir para en su momento tener elementos para efectos de determinar la viabilidad o no de la facultad de ese supervisor o de ese inspector que está yendo a visitarnos. Muchas de las veces esos servidores públicos no tienen esa facultad, como lo regula la propia Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Entonces, por eso es un elemento que de entrada no es una situación que tenga que estar regulada ahí, pero para efectos futuros o posibles sanciones o procedimientos administrativos que las autoridades educativas pretendan realizarnos, nos va a servir de argumento y de elementos de prueba para desvirtuar cualquier situación, y porque hay una posible violación al debido proceso dentro del desarrollo de la propia visita. En el segundo punto se establece la recepción del documento de la orden de comisión. Aquí es muy importante que tanto para el bachillerato como para educación superior tengamos claro que el documento, solo en la orden de visita y los efectos de la misma, establecen cuál es el alcance de dicha visita. Es decir, por ejemplo, para educación superior, si solo trae visita para 4 planes de estudio, solo de esos 4 planes de estudio tendremos que dar la información. Ni el inspector ni nosotros tenemos que dar más información de la que está establecida en ese oficio de comisión. Si solo nos pide información en ese oficio de comisión para Derecho, Contaduría, Administración y Pedagogía, solo de esos 4 planes tendremos que dar esa información. Y si habla nada más de, por decir, documentos legales, expedientes de alumno, expedientes de docentes, y solo trae esos 3 rubros, y el inspector pretende requerirnos mayor información de la que no viene en el documento, en el oficio de comisión, no estamos obligados a otorgar esa información, y tenemos que asentarlo en el acta de visita, que nos están requiriendo mayor información a la que está señalada en el documento. Las visitas pueden ser de dos tipos.
la ordinaria, que es la más común, que esperemos que en su momento sea de esa manera, porque si fuera de manera extraordinaria, eso quiere decir que tenemos quejas, tenemos denuncias o tenemos una situación de porque la autoridad nos está pidiendo revisarnos derivado de una conducta indebida que pudieran haber ellos detectado o les hicieron del conocimiento. Entonces es importante que chequemos qué tipo de visita y eso lo vamos a encontrar en el oficio de comisión. Una vez de que ya tenemos los datos de la identificación y el oficio de comisión, empezará el comisionado a requerirnos la información, dentro de los cuales uno de los primeros puntos, como les decía, no necesariamente en ese orden, pero uno de los principales puntos que tenemos que tener en cuenta son los documentos legales. En dichos documentos legales, y ya esto basado en el acuerdo 1711-17 y en el 450 para bachillerato, todos los documentos deben coincidir en el domicilio, en la calle, en el número, porque así ya lo establece la normatividad. Y lo principal, tenemos que verificar que todo esté vigente. Dentro de esos elementos y documentos legales, pues tenemos esos 5 documentos que son los que nos van a requerir. El uso de suelo, que tiene que estar actualizado, o sea, dependiendo de cada municipio o cada alcaldía, dependiendo el caso, se renova cada año, cada 2 años, o hay en unos casos que el uso del suelo es de manera permanente. Tenemos que revisar que ese documento esté en ese sentido. El peritaje de seguridad estructural, que pues, va a decir las condiciones en que se encuentra el inmueble y debe también estar vigente y estar acompañado ese dictamen tanto de la cédula profesional como de la credencial como director responsable de obra, donde establezca la vigencia para poder emitir esos dictámenes. El tercer documento es protección civil, que también lo expide el municipio o el ayuntamiento para poder llevar a cabo las medidas de protección civil y el reglamento o la carpeta de protección civil donde nos establece la vigencia. Hay vigencias, hay municipios que lo tienen vigencia de 1 año o de 2 años, ahí tenemos que ver dependiendo del municipio en que se encuentre. El documento que acredita la ocupación legal del inmueble, pues es el contrato de arrendamiento, el contrato de acomodato, las escrituras o cualquier otro instrumento legal que nos permita acreditar que estamos en ese inmueble de manera legal y que está debidamente sustentado. Y finalmente el aviso de apertura, que es el documento donde se establece la apertura del giro mercantil que estamos estableciendo, que en este caso es como institución educativa. Esa es la primera parte en relación a los documentos legales. Posteriormente, lo que hará el supervisor, el inspector, es solicitarnos los pagos de inspección y vigilancia. ¿Por qué hacen esto? Los pagos de inspección y vigilancia es para poder determinar el número de matrícula que tenemos. Si nosotros lo tenemos, si ustedes ven el inciso B con el inciso C, van a ir muy coherentes de la mano uno de otro. En los pagos de inspección y vigilancia, si decimos que tenemos 100 alumnos inscritos, 100 reinscritos, entonces en los listados de alumnos debemos de tener 200 alumnos en los diferentes grupos y ahí más los incorporados o como se les llama los de regreso a casa para poderlos tener ahí, que también vendrían como los reinscritos. Debe de haber una coincidencia entre los pagos efectuados contra el listado de los alumnos. Ahí también hay una fórmula que debemos de tener, es inscritos más reinscritos menos bajas más incorporados o menos egresados. Entonces es una fórmula que tenemos que tener, pero debe coincidir
el pago contra ese listado de alumnos y que va a ir concatenado de la mano con los grupos que tengamos, que más adelante los vamos a determinar. Posteriormente de esto, si no coinciden esos números, ninguno de los supervisores nos va a decir que estamos bien o que estamos mal. Ellos solo se van a llevar la información y después la van a procesar, pero nosotros tenemos que ir viendo para ver cómo lo tenemos cuadrado y entonces, como en los exámenes, saber qué preguntas contestamos bien y cuáles no las contestamos adecuadamente. Una vez que tengamos eso, bueno, pues nos requerirán los expedientes del alumno. Los expedientes del alumno, en el superior, pues en el 17, 11, 17, están los requisitos mínimos que debe contener el expediente del alumno, que está en el 61, fracción quinta de dicho acuerdo secretarial. En el 450, me voy a permitir posteriormente a esta plática que tenemos, enviarles un cuadro donde establece, por ejemplo, en los expedientes de alumno, en el superior es el 61 y en el 450 a qué artículo en específico se refiere, para que ustedes tengan los elementos y poderse establecer en qué lugar se encuentra establecido de dicho acuerdo secretarial, en este caso del 450. Una vez que tengamos esto de los alumnos, ellos continuarán con el proceso y harán lo mismo. Lo que se tenga, ellos desde este listado que está en el inciso C, nos podrán pedir aleatoriamente o en su totalidad, dependiendo del número de matrícula, los expedientes aleatorios que ellos consideren para llevárselos y ellos poderlos revisar en su oportunidad. Posteriormente, va a haber el proceso de becas. Tanto en el 450 como en el 17, 11, 17 nos pide el mínimo del 5% de becas, pero aquí lo importante de ello es el proceso para otorgar esas becas, que establece desde la convocatoria misma la solicitud del alumno, la notificación al alumno que debe estar debidamente firmada por el alumno, en su caso la constancia del comité del otorgamiento de becas y el registro de estas becas que fueron otorgadas. Esto es muy importante, tanto en el 450 como en el 17, 11, 17, porque principalmente para educación superior ya se encuentra regulada como una sanción en lo que es la Ley General de Educación Superior, el de no llevar un adecuado proceso y registro de las becas, y eso implica sanciones que, bueno, van desde cuestiones económicas hasta incluso puede ser de la clausura. En las becas es un proceso y una sanción que ya está más regulada y ya abarca mayores tipos de sanción para poder llevarlo a cabo cuando la institución no cumple con estos aspectos. Entonces, es importante en el 450, o sea, establece el proceso de becas, no señala como tal de las sanciones, sino nos remite a la Ley General de Educación, donde establece las multas respectivas. Y bueno, pues las multas respectivas se incrementaron a raíz de la reforma del año 2019 y entonces cambian de 5,000 salarios mínimos a 1,500 unidades de medida, que más o menos es igual a cantidad de un promedio de 1,5 millones de pesos. Por eso la importancia de que todos estos datos nos puedan cuadrar. El siguiente punto, que es el calendario escolar, que bueno, todos ya lo vemos, tanto en DGB como en educación superior, pues nos establece los inicios y términos del ciclo escolar, días inhábiles, periodos vacacionales, así como las fechas de aplicaciones de los exámenes. Esto es importante. En DGB pues está mayormente establecido los periodos y los calendarios. Para educación superior tenemos mayor flexibilidad, pero tenemos que ser
cuidadosos para efectos de determinar que sí estamos cumpliendo con los días efectivos de clase. Es decir, si traemos cuatrimestral, o sea, y son 5 días a la semana, tenemos que multiplicar 14 por 5 y esa cifra que nos da, que serían 70 días hábiles, tendrán que ser los días entre el inicio y la conclusión del calendario. Si hay días inhábiles en ese periodo, se tendrá que recorrer para efectos de llevarlo a cabo. Si los planes de estudio se imparten únicamente en sábados, tendrás que ser el equivalente a 14 sábados. Entonces, esa es la parte en relación a los calendarios que tenemos que tener el cuidado y que coincidan con esta situación. Todo esto se los comento y es para que se vea, ya lo hemos platicado en alguna otra ocasión, pero para verlo y ya al final, si ustedes lo consideran, las dudas que tengan las platicamos para poderlo ir viendo. Estos son los aspectos generales que les voy diciendo. Ya si podemos y sobre la marcha ir viendo y que en cada uno de los planteles que posiblemente tengamos la visita que tengamos que subsanar o podemos subsanar, aún estamos en tiempo para ello, pero solo para que sepamos en qué podemos incidir, porque cuando se lleven la información ya no la vamos a poder cambiar. Entonces, va a ser esa parte la importante que ustedes tengan que analizar esa cuestión. Aquí el calendario y los horarios junto con el principio, como les decía, el listado de los alumnos, también va muy concatenado. Todo es como un rompecabezas, porque el calendario establece cuántos días a la semana se imparten. Los horarios va a establecer esos días de la semana que se imparte y también va a señalar el profesor que imparte esa clase. Entonces traemos 3 rubros. El listado del alumno que está en qué grupo, el calendario, los días que se imparte, los horarios que se imparte para poderlo llevar a cabo, y todo eso debe de coincidir. Sí, sobre todo las horas que están establecidas en el plan y programa de estudios contra los horarios y los días. Ahí todo eso la autoridad lo va a analizar si ver esos horarios, esas horas que se imparten por día equivalen a la totalidad de los planes y programas de estudio que están autorizados. Luego de ello, bueno, pues podrán solicitarnos las actas de calificaciones y los historiales académicos. Las actas de calificaciones va igualmente relacionado con los horarios o los grupos que tengamos establecidos y el número de alumnos que tenemos registrados o pagados en el F4, para poder determinar si traemos, como decía, 100 alumnos, de esos 100 alumnos, cuántos pertenecen a qué grupo, y entonces si ese grupo hay 5 grupos de 20 alumnos, en cada acta de calificaciones deberá por lo menos existir 20 nombres de alumnos, que serán igual al listado de alumnos que acompañamos. Si no fuera así, tendremos ahí alguna observación, posiblemente haya bajas y eso. Si son gente que ya no está, o sea, que ya no asistió, no la podemos omitir de las actas de calificaciones y tendremos que poner NP o alguna situación, y ya hasta el siguiente ciclo la tendremos que considerar como baja. Los historiales académicos deben de estar permanentemente actualizados al ciclo inmediato anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy en sexto semestre o cuatrimestre, perdón, actualmente mi historial académico debe estar actualizado hasta el quinto cuatrimestre, en el cual se establezcan todas las calificaciones que ya tengo hasta ese quinto cuatrimestre. Y ya ahí ya están las calificaciones. Entonces, si voy en séptimo, hasta sexto; si estoy en octavo, en séptimo; si estoy en noveno, hasta octavo. Esa es la información que ellos nos van a pedir. Si yo voy en sexto y mi historial va hasta cuarto, ahí podemos tener una observación. En los expedientes de docentes y de docentes de asignatura,
Esto aplica principalmente para educación superior. Para bachillerato solo aplica en relación a los expedientes y a los docentes de asignatura, porque ahí no tiene de tiempo completo. Más sin embargo, en el 450 sí establece situaciones específicas para aquellos profesores, por ejemplo, del idioma inglés, que tienen que tener ciertas características, o aquellos profesores que son de áreas, por ejemplo, de música, esto así, establece un perfil diferente, y ahí lo que existía anteriormente en el 279 para educación superior, que sería una equivalencia de perfiles. Ahí en este 450 sí lo establece para tal efecto, tenerlo, pero solo en ciertas asignaturas o en áreas del conocimiento que el propio 450 establece. La bibliografía. En la bibliografía, en el 1711-17, ya establece solo que tenemos que tener un listado del acervo bibliográfico que tengamos, o si es digital o de otra naturaleza, si tenemos convenios con instituciones, universidades. Más sin en cambio, hay algunas veces que los propios visitadores, como el plan de estudios es anterior y estaba en ese entonces el anexo 3, ellos traen su anexo 3 para efectos de revisar esa bibliografía que teníamos autorizada. Aquí tendríamos que ver si respecto de los planes de estudio que nos va a ser motivo de la visita, hicimos alguna actualización. Si no la hicimos, a lo mejor sería conveniente nada más tener ese listado, presentarlo a DIPES, al fin que ya nada más se presenta el listado, nos lo sellan, y ese sería el equivalente a nuestra actualización de bibliografía. En instalaciones especiales, lo que van a hacer es requerirnos o señalar que cuáles son las instalaciones especiales, talleres, laboratorios, cámara de Gesell, cámara, cuarto oscuro, fotografía, radio, televisión, según el plan de estudios que lo tengamos. Entonces, ahí es conveniente ya ir teniendo un anexo en el cual tengamos ahí ya preparado cuáles son el taller, de qué está compuesto, equipo de cómputo, qué características, el laboratorio que contiene, para que lo podamos anexar a la visita y sea mucho más fácil poderlo llevar a cabo. Libros y registros de títulos, diplomas o grados. Aquí también es lo mismo para ambos casos, o sea, solo en bachillerato establece solo para los casos de que ese bachillerato tenga, se pueda ya realizar, que sea profesional técnico para realizar su cédula ante la Dirección General de Profesiones. Para educación superior, bueno, pues tenemos que tener todos estos datos. Es importante, no todos los libros, si nuestro plan de estudios tiene 10 años, no nos van a pedir los libros de 10 años. Exhibamos solo el último libro de títulos y grados que estemos utilizando. Ese es el que vamos a exhibir. Finalmente, tenemos la publicidad, que son los requisitos que debe de tener para poderlo llevar a cabo, que establece ahí el 1711-17, y también lo establece el 450 para poder realizar o tener la publicidad. Ahí tenemos que ser cuidadosos en el sentido de ver si nuestra publicidad está cumpliendo con esos requisitos: número de acuerdo, fecha de expedición, autoridad que lo expide, e incluso para educación superior nos pide la modalidad educativa. Entonces, debemos que tenerlo. Si no cumple con ello, es preferible decir no contamos con publicidad y retirarla, la que tengamos, para que no vaya a ser un elemento que pueda ser susceptible de una posible infracción o observación dentro de la propia visita. Aquí me faltó señalar un elemento más que
que ya actualmente se requiere y que no lo puse dentro de estos lineamientos, que es el reglamento escolar, el reglamento institucional. Lo debemos de tener y para educación superior debe estar ajustado a lo que establece el 1711-17. Para el 450 también establece cuáles son los requisitos mínimos que debe de tener ese reglamento institucional para los efectos de derechos y obligaciones de los alumnos. Aquí también otra parte importante es que tanto en el 450 como en el 1711-17 nos permite ya tener la información de manera física o por medios electrónicos. Entonces, no necesariamente habrá cosas que sí tendremos que tener de manera física, como son los documentos legales, porque los van a cotejar, y esos documentos, las copias se las llevan, y es obligación de nosotros conservar los documentos originales. Pero en otros, como los libros de registro, los historiales, las actas de calificaciones, los expedientes de alumnos y profesores, eso sí ya los podemos tener por medios digitales. Una vez que se ha entregado toda esa información, se va a llevar el cierre de acta, el levantamiento de acta, es todo este proceso, el cierre de acta. El visitador hará sus manifestaciones y establecerá lo que entregamos, y si nosotros vemos algo que no haya señalado, tendremos la oportunidad de poder determinar y señalar qué es lo que estamos considerando, o que el visitador está poniendo, o que indebidamente, o que sí lo exhibimos y él no lo está considerando. Para esos efectos, ese es el momento importante para poderlo llevar y realizar y llevar a cabo en el momento en que tengamos el uso de la palabra para poderlo tener. En términos generales, esos serían los requisitos que vamos a tener para las visitas. Y después tenemos la parte de las recomendaciones que son importantes para nosotros para llevarlo a cabo, que es demostrar seguridad ante el inspector, recordar que el control de la inspección la debe tener la persona de la institución. Esto siempre se los hemos comentado para decir, bueno, el inspector viene de visita a nuestra casa, entonces él es la visita, nosotros somos los dueños, entonces nosotros no te podemos mostrar esa inseguridad, y eso nosotros tenemos que mostrar nuestra tranquilidad para efectos de tener el control de esta situación. Si el inspector se da cuenta que tenemos nerviosismo, que tenemos inseguridad, que no estamos ciertos de lo que vamos a contestar, a decir, va a tomar la rienda, el poder de la visita, y nos va a estar pidiendo más información de la requerida, o más información para presionarnos. Recordemos que el inspector siempre va a ir a buscar algo, encontrar algo que esté mal. Siempre va a estar ahí. Pero si nosotros mostramos esa seguridad y tener la información, o aunque no la tengamos, le decimos, sí la tengo, pero la exhibiré dentro de los 5 días, estar ahí, tenemos oportunidad para trabajar para ello. Si el inspector nos pide algo y decimos que no, él va a notar dentro de su acta de visita que nosotros no le proporcionamos esa información, y entonces ese ya es un punto mal para nosotros como institución. Por eso lo importante es, sí lo tengo y lo voy a exhibir dentro de los 5 días. Y la certeza de que están documentos legales, aquí están. Entre más rápido le entreguemos, él va a decir, bueno, toda la información la tienen bien, y entonces no va a tener oportunidad para poder estar pidiendo mayor información. Tener actitud de servicio y cordialidad, bueno, no hay mayor problema en ese sentido, aunque a veces muchos de los inspectores llegan con
una actitud muy diferente, muy prepotente, pero bueno, trataremos de que ser con la cordialidad y el servicio que siempre nos ha caracterizado. Muchas veces el inspector ya lleva su equipo de cómputo. Si no fuera el caso, bueno, pues le facilitaremos una computadora, pero siempre también lo que hemos recomendado o que siempre hemos hecho, tratado de hacer en las visitas, es ponerlo en un área lo más alejado de las instalaciones de control escolar y todo eso, donde no tenga mucha visibilidad o mucho control sobre lo que está operando dentro de la institución. Eso nos permite a nosotros que la información que requeramos o que nos pidan la podamos estar trabajando, que es el punto que señalaba ahí. Y otro de las cuestiones es establecer quién en cada plantel, quién es el que se va a hacer cargo de la visita, y por lo menos tener una o dos personas que estén permanentemente con la persona que va a atender la visita. ¿Para qué? Para no dejar solo al inspector, a la inspectora, en el sentido de poder seguir atendiéndolo, y si piden información, una o dos de las gentes que estén auxiliando vayan por la información, la traigan, y para poder seguir trabajando con eso. Eso es muy importante para que no dejemos solo al inspector y él en su caso pueda ir avanzando sobre la visita o anote cosas que nosotros no estamos viendo. Lo de los documentos, lo que comentaba es, sí lo tengo y dentro de los 5 días lo vamos a presentar. Y ya ahí en su momento pues ya trabajaremos sobre lo que se necesite para poder llevar a cabo ese proceso y corregir las observaciones o esto que respecto del documento que no tengamos o que sí lo tenemos pero que detectamos que está con una observación, por ejemplo, o sea que veamos que nos piden el calendario y veamos que nos faltan 1 o 2 días en relación a los 70 días hábiles que establece, decimos que sí lo tenemos y lo vamos a exhibir en los 5 días, tenemos 5 días más 3 de prórroga para corregir ese calendario y exhibirlo conforme marcan los propios lineamientos. Limitarnos a presentar únicamente la información requerida al supervisor. Muchas veces lo que sucede es por atenderlo y por querer quedar bien, decir, sí tenemos esto, pero además tenemos esto y hacemos esto, ellos van escuchando y decir, bueno, a ver, ¿cómo que tienes más grupos de los que está teniendo? O tengo otro turno que no lo estoy teniendo, tengo otros alumnos que los atiendo de esta manera. Entonces, esas observaciones ellos sí las pueden hacer mención y que eso nos puede perjudicar. Finalmente, bueno, pues establecemos ahí la necesidad que ya en algunos planteles ya lo estamos haciendo, es de elaborar una carpeta de las evidencias y esa carpeta debe estar actualizada cada ciclo escolar y ahí en esa carpeta establecemos los requisitos mínimos que debe de tener cada carpeta y decir, por ejemplo, si nuestro próximo periodo es en mayo, la carpeta ya debidamente integrada pues tendrá que estar dentro de junio, a mediados de junio, para que ya una vez que se hayan realizado los pagos de inspección y vigilancia, porque ya deben de estar el calendario previamente, los horarios establecidos, y con ello ya tenemos un mes y medio después de iniciado el ciclo escolar, la carpeta debidamente integrada ante cualquier visita posterior que tengamos en esos aspectos. También es importante señalar que la visita, o sea, y la norma así lo establece, que será sobre el ciclo actual y el inmediato anterior. Esos son los elementos que nos van a requerir, ¿no? Bachillerato habla de 2 visitas por lo menos al año. Educación superior habla por lo menos 1 al año. Entonces tenemos que tener
las carpetas de los ciclos para efectos de cuidar esa situación en ese sentido. Otro aspecto que también no lo señalé aquí, pero que tenemos que tener en cuenta, es que los inspectores, la norma ya lo establece así también, y el 450 en una reforma que hubo del año pasado también ya lo establece, es que los inspectores tendrán la facultad de tomar fotografías o de realizar videos respecto de los elementos que ellos consideren necesarios. Entonces, si bien es cierto, ellos tienen esa facultad, también lo es que en su caso nosotros de considerarlo, por ejemplo, que él no está tomando, que diga, esas instalaciones no cumplen con los requisitos, nosotros tener el video de esas instalaciones para demostrar que sí cumple con esas y es una cuestión de apreciación, por decir, por parte del inspector. Entonces, si ellos tienen facultades para tomar fotografías y video, también nosotros podemos hacer en su caso esa situación.